Muchas gracias a todos nuevamente por elegir ver nuestro Shurim. Seguimos estudiando el Estado de Israel a la luz de las fuentes. Estamos en el capítulo número 16, página 115. ¿Qué importancia tiene saber si la redención efectivamente comenzó o no? Segunda pregunta. ¿Qué implicancia lógica tiene la decisión de que el Estado de Israel es el inicio de la redención, más allá de la obligación de la recitación de Alel en Yom Ha'atzmaut y Yom Yerushalayim? La influencia de esta cuestión en otros temas. Aparentemente, el tema sionista no tiene implicancias lógicas en otros asuntos, pero si observamos la realidad en una perspectiva amplia, vemos que existe una ligazón importante que determina posturas en varias discusiones aparentemente no relacionadas. La postura ante la pregunta sionista influye sobre las posturas en áreas como el estilo de vida de un individuo, la disposición o no a la entrega de territorios a cambio de paz, el asentamiento en todas las zonas del país, el servicio militar, el estudio de una profesión, la participación en instituciones lideradas por no observantes, el permiso de venta de tierras en el año sabático, la donación o no de órganos, la actitud ante el rabinato de Israel y hasta la vestimenta o apariencia exterior. Todo esto tiene como influencia reconocer si estamos en el estado de redención o no. Imagínense. Más que una relación significativa entre la postura ante el sionismo y la actitud en otras diferentes áreas. La cuestión de la redención se liba en otras discusiones y nuestra pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Eliyahu? Esta pregunta es sumamente profunda y responderla en el marco de esta publicación presenta no pocas dificultades. De todas formas, trataremos de destacar una serie de puntos para pensar y discutir, sin agotar las posibilidades de desarrollo que el tema promete. El cálculo personal frente al nacional. Si partimos de la base que se inició el proceso de la redención, el criterio de decisión en muchas cuestiones deja de ser individual y pasa a ser colectivo. La entrega o no de territorios frente a una cuestión de peligro de vida deja de ser una pregunta que atañe al individuo para transformarse en una que involucra al colectivo nacional. Si se nos ordenó luchar para así conquistar el país, debemos hacerlo a pesar del riesgo que pueda correr el individuo. Ver libro Minhat Jinuj, precepto 425. En tiempo de guerra en Israel, conocí un muchacho judío del extranjero que vino a estudiar el país así exitosamente. Durante las vacaciones viajó a visitar a su padre y allí su rab local le prohibió volver, bajo el pretexto de cuidar su vida. Es evidente que un rab que considera que los nuestros son días de inicio de la redención, sentenciaría de modo completamente diferente. Es probable que le indicaría justamente lo contrario, volver a Israel para colaborar con el esfuerzo bélico. ¿Acaso los ingleses abandonarían su país en momento de peligro negándose a defenderlo? ¿Acaso en el pasado el pueblo de Israel abandonaba la tierra de Israel en tiempos de guerra? Al revés, nosotros tenemos que hoy en día defender a Israel por todos los medios, explicando a la gente, siendo soldados, cada uno desde su perspectiva, invirtiendo en Israel que tiene la posibilidad económica. En el tema del año sabático, para un judío que habita en Jerusalén o Bnei Brak, no hay mayor diferencia entre un año sabático y uno normal. Simplemente, a la hora de ir al verdurero, se tiene que fijar que la verdura tenga la precedencia correcta, y en un caso sí que necesidad tiene de complicarse la vida con el tipo de autorización halógica. ¿Para qué entrar en el ámbito de la duda? Lo más práctico es ser estricto y comprar productos extranjeros. Pero si mi perspectiva es nacional y me fijo en los efectos de una actitud estricta y lo lógico, puedo cargar sobre los agricultores judíos de Israel que no tendrían fuente alguna de sustento durante un año entero, que al cuidar el año sabático pueden perder la totalidad de la cartera de clientes. ¿Quiénes comenzarán a comprar a sus competidores? ¿Acaso todos podrían resistir la tentación de trabajar la tierra? ¿Y qué ocurriría entonces con la enorme mayoría del público judío de Israel que consumiría productos carentes de todo tipo de permiso y supervisión? ¿Qué ocurriría con la supervisión de otros preceptos vinculados a la tierra, tales como el orlá, prohibición de consumir un fruto de la tierra de Israel, los 3 primeros años que el árbol los produce? ¿No es mejor buscar una flexibilización en previsiones de índole rabínica para así evitar transgresiones en normas de mayor gravedad? Más aún, en nuestros días, ¿quién saldría beneficiado de la adquisición masiva de una producción de no judíos? ¿Y no será acaso con ese dinero hay que comprar armas para buscar aniquilarnos? Es lógico que paguemos esos precios por cumplir más estrictamente el año sabático, que es de orden rabínico. Punto número 2. ¿Entendieron? Sí.
¿Seguro? Después nos vas a explicar, Leo, por favor. Punto número 2. Un enfoque positivo hacia los temas mundanos. Existe una enorme diferencia entre el modo de cumplir la Torá en tiempos de exilio y los días de redención. Cuando el pueblo de Israel habitaba su tierra, se ocupaba de labores relacionados con la realidad mundana y material, tales como el desarrollo de un ejército o la agricultura. Estas actividades se desarrollan de acuerdo a los preceptos enmarcados en el marco legal de la Torá. Durante el tiempo del exilio, estas actividades dejaron de ejercerse, y el judaísmo se transformó en una religión espiritualista que se dedicaba básicamente al estudio de la Torá y la plegaria. El mundo judío se limitó al ámbito del Midrash o casa de estudios y transformó a las actividades mundanas como el trabajo en necesidades puntuales, los efectos de obtener el sustento y no como actividad poseedora de una importancia intrínseca. Por ejemplo, el estudio de hoy en día. Hoy en día nosotros podemos ir a la facultad, podemos aprender, podemos disfrutar a nivel nación. En Eretz Israel, la realidad es muy diferente. Ocuparse de la política es parte del precepto de conquistar el país, y la agricultura parte del precepto de vivir en él. Aquel que sirve en el ejército cumple una gran mitzvah, salvar la vida de judíos. Respecto de esto, escribió el Hatán Sofer unos maravillosos conceptos. La Torá no ordenó y recogerás tu cosecha, su cosecha, sino en Eretz Israel, cuando la mayoría de los judíos la habita, ya que la agricultura se deriva del precepto de habitarla, y por eso ordenó la Torá que recojamos la cosecha. De la misma forma que tú no dirás que no puedes ponerte tefilín por estar estudiando, tampoco puedes decir no he de recoger la cosecha porque estudio. Esto lo dice Hatán Sofer sobre el Tratado de Sukkah, 36.1. Una persona que estudia toda la exenta de tefilín, una persona que está en Israel tampoco está exenta de tzabá, por más estudio toda la que tenga. Según el Hatán Sofer, ocuparse de las diversas labores relativas al país no son un simple medio, sino una meta en sí. En tiempos que el pueblo de Israel habita su tierra, es mitzvah recoger la cosecha, no por razones de sustento, sino como parte del precepto de habitarla. Y no solamente el trabajo de la tierra, sino que todas las profesiones se ejercerán como parte de la posesión y prestigio de Israel. No vaya que se dirija no vaya a ser que se diga que todo el país no hay un solo zapatero y que hay que traerlo de tierras lejanas. Por lo que aprender un oficio es un precepto, mientras que la idea de Rabbi Shimon y Rabbi Nehorai de dedicarse solo al estudio de la Torá se refiere a la vida en el exilio, donde abundan entre las naciones profesionales en todas las áreas. O sea que cada profesión que nosotros hacemos acá, cada oficio que uno aprende, también es una mitzvah. Por lo tanto, la actitud ante las ocupaciones terrenales y mundanas será diferente entre quienes piensan que vivimos en los días del exilio y quienes opinan que han arribado los días del inicio de la redención. Los primeros se dedicarán únicamente al estudio de la Torá, mientras que los últimos verán en la actividad profesional una forma legítima y útil de desarrollo de la personalidad del judío. Estos aspirarán a formar estudiosos de la Torá que puedan ser también médicos, ingenieros o choferes observantes. En Israel los aspectos materiales adquieren dimensión espiritual, y si bien lo primero y más importante es educar judíos estudiosos y observantes, no debemos negar la importancia de la dedicación a otras labores. Debemos desarrollar literatura basada en la Torá que dilucide cuestiones referidas a la dirección de un Estado judío, como el funcionamiento de la policía y el ejército en Shabbat. No es mera casualidad que la literatura rabínica que se ocupa de estas temáticas tiene origen en las yeshivot sionistas. Punto número 3. Vamos arriba, dale que es jueves. La actitud ante el público judío no observante. En el capítulo 9 nos explayamos sobre los conceptos del libro Gesel Abraham, respecto de los variables que pueden resultar las definiciones de tzadik virtuoso o rayón malvado. Hay muchas cosas buenas para decir del público no observante y no poco por lo que debemos aprender de este, como por ejemplo en el área de la colonización y construcción de Eretz Israel. La creencia respecto de que nos hallamos en días del inicio de la redención nos lleva en este tema a dos importantes conclusiones. Si el público no observante tuvo el mérito de iniciar o colaborar significativamente en el proceso de la Geulah, quiere decir que tiene no pocas virtudes, y por lo tanto no debemos verlos como malvados, sino como hermanos equivocados en ciertos temas. También, en el público religioso presenciamos errores o transgresiones en cada caso, de acuerdo con el tipo de inclinación al mal de cada uno y la educación recibida para superarla. No se trata de simples adoraciones al público secular, sino que realmente tenemos la convicción de que así son las cosas. Recordemos el ejemplo anterior citado en el capítulo 9 de Pentacaca, el administrador de prostíbulo cuyo rezo fue aceptado. A este
respecto escribió Imanea de Yeshua, que el hecho de que Hashem haya elegido esta generación para ser la generación de Mashiach es una clara señal de su grandeza y su bondad interior. Nosotros creemos que el público no observante es corregible y que la mayoría de los que habitan en Israel en algún momento harán teshuvá, ya que la Torá nos promete que en el final de la Geulá el pueblo de Israel corregirá sus pasos. Y en Ramban el Ilhot At-Shuvá 7.5, por consiguiente, todo el esfuerzo en acercarse, si bien hoy y no por hoy no parece dar frutos, en un futuro será utilidad. A mi modesto entender, estas dos conclusiones tienen profundas implicancias sobre otros interrogantes planteados. Como saber si se puede o es bueno traer el público al país, si debe verse en forma positiva. El levantamiento del Estado, o si es bueno colaborar en las instancias públicas generales. El estatus de rabinato de Israel, cuya dirección es elegida por personalidades políticas mayormente no observantes, etc. El estudio de las yeshivot también se ve influido por las posturas que se adoptan ante el público no religioso. Quienes se mezclan o integran con la generalidad del público y procuran influir o acercar más que ser influido debe preestrecharse de una formación mucho más sólida en el área de pensamiento judío. La cuestión de la responsabilidad lógica. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo claro? Las conclusiones antedichas influyen notoriamente sobre el grado de responsabilidad lógica que reposa sobre nuestros hombros, en el sentido de procurar el acercamiento del vasto público alejado de la tradición. Hay quienes sostienen que no es nuestro deber ocuparnos de la kashrut de gente que no come kasher o de un matrimonio tradicional para quienes prefieren casarse por civil. Sin embargo, pensamos que es importante flexibilizar nuestro enfoque de kashrut para que pueda haber más restaurantes kasher. El rabbi debe ser estricto consigo mismo al tiempo que flexible con el público general, y aunque nos parezca que los destinatarios de nuestros esfuerzos los reciben con indiferencia, es menester continuar esforzándose para corregir lo que se pueda. Aquellos que son flexibles en la sarajot de kashrut o matrimonio, de hecho son sumamente estrictos o exigentes en la sarajot referidas a Clar Israel, la unidad del pueblo, así como un rabbi de buscar toda grita que le provoca la halajá para evitar que una mujer quede aguná o no apta por volver a casarse. De igual forma debemos esforzarnos para que las parejas sean casadas por un rabbi tradicional, para que el permiso de venta del año sabático se aplique y así se evite el derrumbe de marcos enteros de kashrut. Es muy importante cumplir las distintas halajot en un alto grado de observancia, pero es más importante aún preocuparse de la kashrut mínima de quien está alejado de la tradición. Ver más adelante al final del capítulo 20. Punto número 4. La fe en el carácter permanente de la existencia del Estado de Israel. Más adelante, si Dios quiere, analizaremos las promesas que poseemos respecto a la permanencia de la existencia del Estado y continuidad del proceso de la Geulá. De más está decir que esta certeza tiene consecuencias directas sobre el estilo de conducción de la actividad estatal judía en lo individual como en lo colectivo. Esta confianza permite llevar adelante iniciativas que a primera vista parecen carecer de posibilidades reales, como ser la declaración de la independencia que promovió Ben Gurión en su momento. La relevancia especial de nuestro camino. En el progreso de Teshuvá que se da en nuestros días, el público sionista religioso tiene un rol muy importante que cumplir. A la vez que presenciamos el retorno de muchos judíos a las fuentes, vemos como otros muchos se alejan o se sientan distantes por ver el mundo religioso como hostil, extraño y desconectado de la realidad. No comprenden el estudio en el Kolel a cuenta del público general. Vamos a decir de vuelta que me comí un renglón. No comprenden el rechazo de ciertos sectores a la ilustración general, las ropas extrañas, el estudio en el Kolel a cuenta del público general. Algunos tienen una imagen muy comercial o muy distorsionada de los temas religiosos, a raíz de todo tipo de exageraciones, como hacer la lavandina kasher y palillos con algodón para limpiar los oídos supervisados, desprecio por los símbolos patrios, evasión del deber de defensa del país, la prohibición del uso de la palabra por parte de mujeres en medios de comunicación masiva, etc. Todos estos fenómenos dan al ciudadano promedio la sensación de que la vida de Torá es extraña y irreal, por lo que es importante que el público sionista religioso dé otra imagen, basada en su particular camino ideológico y espiritual. Y acabamos de decir que muchas veces la gente no religiosa no quiere tener ningún concepto, ninguna noción, ninguna relación, ningún trato con el mundo religioso por las cosas que leímos recién. Nosotros como judíos religiosos tenemos que cambiar esta imagen y poder aceptar a todos y poder acercar al mensaje de la Torá. Muchas gracias.